profundamente agradecido de esta convocatoria, lo cual finalmente nos trae consigo este día de hoy, 16 de noviembre, este 2024, ya casi a fines de año, sobre estas temáticas que tienen una connotación muy especial. Yo trato en la medida de lo posible, ya Reader lo sabe muy bien, esta suerte de concatenación dentro de los aspectos criminológicos, político-criminales y sustantivos del derecho penal. En los últimos tiempos las cosas han cambiado. Han cambiado en la ciencia, ha cambiado en el derecho, ha cambiado nuestra realidad social y vayamos lo que sucedió con la pandemia del COVID-19. Esto va cambiando la forma de cómo interactuamos con el resto. Esas interactuaciones ya no son necesariamente face to face, son personalísimas, sino se producen ante las redes sociales, los medios tecnológicos, las plataformas digitales, etcétera, ¿no? Entonces es un nuevo mundo, una nueva forma de cómo realizan las comunicaciones y cómo la gente interactúa. Esta forma de interactuar finalmente y que fue avanzando de manera vertiginosa casi a fines del siglo XX y que ya toma de una manera más profusa a partir de este siglo XXI, que empezó a llamarse esa velocidad de las tecnologías de la información. Yo tengo que plantear un modelo político criminal para ir piano a piano, estimado Reader y todo lo que nos me están escuchando, anclar en las tipificaciones que los involucran en lo que significa el chantaje sexual y cómo lo vamos diferenciando con otras ilicitudes penales que tienen semejanza y ciertas similitudes. Entonces, la sociedad de las tecnologías de la información plantea un nuevo modelo de la forma de cómo se asumen determinadas actividades en nuestra sociedad y que ya se categorizan o se colocan de una manera ya grandilocuente en el ámbito de la pandemia del COVID-19, que a partir de marzo de 2020 nos enclaustró en nuestros domicilios, pero generó algo muy importante. Ya llevó consigo una suerte de categorización y de implantación de lo que son las sociedades, las tecnologías de la información, los usos de los medios tecnológicos para la realización de una serie de actividades sociales, económicos, culturales, que las seguimos haciendo acá con Udiápolis y con todo lo que estamos presentes acá a través del Zoom y que nos permite interactuar en una clase con una dinámica, como lo ha dicho Reader, que requiere que parte de ustedes su finalmente participación, su dinamismo. Obviamente ya prender las cámaras es algo importante y cuando quieran plantear una consulta, una pregunta, por favor, téngase toda la libertad y confianza para hacerlo. ¿Cómo se asume estos retos de la ciencia y la tecnología en la ciencia del derecho penal? Obviamente a través de un puente que es la política criminal. ¿A qué me refiero con ello? ¿Qué me refiero con ello? Que obviamente cuando hacemos los estudios de la parte especial del Código Penal, delitos contra la vida, el cuerpo y la salud, el honor, la familia, la libertad, el patrimonio. Yo les voy a demostrar acá algo muy importante, que tenemos que diferenciar, y Reader lo sabe, entre cómo es que se comete el delito, un hurto informático por medios telemáticos, fue la inclusión que tenía el Código Penal en 1991, y cuál es el bien jurídico penalmente tutelado. Esto es, esto recién cambia en decir que necesitamos un sistema de informática, un sistema de almacenamiento, la integridad, obviamente, los ordenadores digitales, los CPUs, etcétera, de todo lo que son estos almacenamientos digitales a partir de la identificación de un bien jurídico. El derecho penal de siempre, de antes, de ahora y de siempre, va a tener que ver con algo muy importante, la protección de bienes jurídicos, aquellos que tienen un alcance constitucional y requieren la protección punitiva, merecedores y dignos de tutela punitiva. Muchas gracias y buenamente gracias a todos ustedes por estar acá. Mis más enormes saludos y la satisfacción tiene que ser al final. Todavía estamos recién calentando motores. Y se veía el doctor Pedro. ¿Y eso a qué me lleva? Lo siguiente. Porque cuando hablamos de delitos informáticos y había esa necesidad de incluirnos en el Código Penal, esto partió, disculpen, de una evolución normativa. ¿Y cómo fue calando de manera paulatina hasta llegar en el año 2013 con la sanción de la Ley 30.096 delitos informáticos, a pesar que de cuño en sus primeros articulados habla de la ciberdelincuencia? Yo le demostraré, digo, con ciberdelincuencia se dice algo más que el delito informático, porque la ciberdelincuencia nos muestra y nos grafica y nos identifica la utilización de las redes sociales, de los soportes informáticos,
de todas las plataformas digitales que se utilizan para vulnerar diversos bienes jurídicos. Esto es, la modernización del derecho penal que hablábamos, con el derecho penal económico y el derecho penal del ambiente, tiene que ver mucho con la ciberdelincuencia. Pero cuando hablamos de ciberdelincuencia, y vamos a ir definiendo y desarrollando las ideas, nos tenemos que identificar algo muy importante. ¿Cómo es que lo que protegemos es los sistemas informáticos, los ordenadores digitales, la integridad de los almacenamientos digitalizados, con lo que significa la utilización de las redes sociales o de los medios informáticos para vulnerar bienes jurídicos que siempre fueron tutelados por el derecho penal? Porque cuando ingresamos a lo que es el chantaje sexual, o decimos acoso sexual, o lo que significa el child grooming sexual, porque hay familias emparentadas, siempre en la política criminal del Estado lo que quiere es tratar de cubrir espacios de impunidad. Cubrir espacios de impunidad significa un derrotero muy importante de adelantar las barreras de intervención del jus puniendi estatal. Si ustedes revisan bien, y es algo que lo vamos a demostrar el día de hoy, que tanto el chantaje sexual, vayamos a ver el decreto legislativo 1410, tenemos las diapositivas que vamos a ir pasando poco a poco, piano a piano, como el acoso sexual 176b, no solamente esos dos, sino también se introduce la difusión de imágenes de contenido sexual, ¿no? Claro, vayamos a ver cómo vamos identificando esta suerte de penalizaciones o tipificaciones que tienen similitudes unas con otras y que pueden ser el pan de cada día en un país como el nuestro. Que obviamente este incremento de la criminalidad informática tiene que ver mucho con la predilecta utilización de los usuarios, de los ciudadanos, de los cibernautas, de estas redes sociales, de estos medios informáticos. Pero así como lo digo, a un lado positivo, del desarrollo, del progreso de una nación, porque si hubiera sucedido la pandemia en 1990, todo el mundo se hubiese paralizado si no hubiéramos tenido la magia del Internet. Esta magia del Internet que a través de estas plataformas finalmente electrónicas, digitalizadas, del Zoom o del Google Meet o del TeamViewer, que nos permite estar en esta interactuación. Muchos de ustedes, de hecho, que no todos están en Lima de ninguna manera. Unos estarán finalmente en Cusco, en Puno, en Pucallpa, en Madre de Dios, no lo sé. Hasta puede ser que algunos estén fuera de este país y qué grato es para saber uno que lo están escuchando en el extranjero, ¿no? Y esto nos permite, pero a ese lado positivo existe el lado negativo, que quienes obviamente se van a aprovechar de esto, ¿para qué? Para vulnerar bienes jurídicos. El derecho penal tiene que ver con la criminalización o la penalización de una conducta social y normativamente reprochable. Estamos acá dentro de un ámbito de un riesgo permitido. Estamos en una actividad socialmente permitida que nos permite interactuar de una manera finalmente en grados de tiempos actuales, ¿no? En tiempos reales, a partir al margen de estar tan distanciados en la geografía, pero es una actividad socialmente permitida. Y el derecho penal tiene que cubrir su ámbito de intervención de lo permitido y lo no permitido. Lo permitido es poder interactuar, poder generar esta dinámica. Lo no permitido es que pueda generarse, que se difundan imágenes de contenido pornográfico, de contenido sexual máximo, y cuando tiene como protagonistas a quienes, a niños y adolescentes. Lo que tampoco aparece, alguien por ahí se le va la mano y prende su cámara cuando está en la ducha. Y lógicamente nadie se ducha con la ropa, con ropa, ¿no? Alguien se ducha con ropa, no creo, ¿no? Si no, nos desnudamos. Y alguien prende su cámara y obviamente todos nos finalmente accedemos a esta imagen. Esta persona se colocó una autopuesta en peligro, porque nadie colocó una cámara en su baño, en su recámara, en su cuarto, en su casa para ver lo que estaban haciendo. Eso es lo que se llama la autopuesta en peligro. ¿Por qué les digo? Porque siempre hay criterios de limitación sobre criterios de imputación objetiva, porque el derecho penal tiene que marcar una pauta importante en lo que debe ser penalizado y lo no penalizado. No basta la lesión o la puesta en peligro de un bien jurídico, sino el agente tiene que haber creado un riesgo jurídicamente desaprobado. Cuando en principio el Código Penal solamente tenía en el artículo 186 el hurto informático o redes telemáticas. Obviamente era la primera pincelada de 1991, hace 33 años, de dar cuenta de los delitos informáticos. Luego tenemos que anclar en lo que es los delitos sexuales informáticos o la criminalidad informática sexual.
si lo queremos llamar así, ¿no? Luego, recién con la 27379, se da la nomenclatura de los delitos informáticos a partir de los artículos 207A, B, C y D, ¿no? Solamente el intrusismo. ¿Qué es el intrusismo? El que ingresa a un sistema digitalizado, a un correo, porque para eso nosotros utilizamos usuarios y utilizamos password. Pero si yo estoy en mi máquina, salgo acá y tengo un compañero de al lado y dejé abierto mi Facebook, mi correo y él ingresa, no hay delito. Porque para que haya delito del artículo segundo de la ley 30.096, que fue el primer avance de cara a una cobertura político-criminal, no solamente de un marco nacional, sino internacional, con el convenio de Budapest en el tema de los delitos informáticos, no habrá delito porque no ha burlado un mecanismo de seguridad. Tiene que burlarse, tiene que haber un acto de manipulación. Entonces, el intrusismo, generar daños a los sistemas informáticos digitalizados, copiar información, obviamente, fíjese lo que sucedió en el tema del Interbank, que generó todo un pánico y una zozobra en los clientes, en los corrientistas, en finalmente los que tienen, los ahorristas, porque ingresaron a los datos. Estas personas que ingresan a estos sistemas informáticos de almacenamientos con gran cantidad de personas, ¿por qué creen que lo hacen? Primero, porque quieren darse de bacanes y saber que pueden burlar estos sistemas. Pero segundo, ¿qué van a hacer con esa información? Van a utilizar para cuestiones nada nobles. Lo van a ampliar para su información, su vida personal, familiar, sus datos, etcétera, llevarlos a una realización de, finalmente, de acciones y de conductas que le permitan, sobre todo, realizar transferencias financieras, bancarias, etcétera. Ese es el phishing, farming y otras modalidades que propiamente tienen que ver con el fraude informático. Por eso quiero decirles lo siguiente. Con los delitos informáticos, o yo prefiero hablar de ciberdelincuencia, no solamente a través de la ley 30.096 se categoriza la identificación de un bien jurídico sistema informático, sistemas digitalizados. La integridad del sistema digital, finalmente de los almacenamientos digitales de información, sus integridades, sus contenidos, sino a su vez, cómo se pueden utilizar las redes sociales, las plataformas digitales para afectar bienes jurídicos que desde un principio siempre estuvieron tutelados por la ley penal. Me refiero a la fe pública, me refiero al patrimonio y lo que propiamente, saludando al autor Antonio Prieto Torres, lo que se llama la libertad, la integridad y la intangibilidad sexual. Un gusto verte, amigo. O sea, son bienes jurídicos que estuvieron desde un principio. Y la experiencia que uno trata de volcar dentro de este, la, la experiencia que uno asume en varios años llevando dentro del ámbito dogmático, científico y obviamente dentro de las capacitaciones, que los delitos informáticos llevan consigo un punto muy importante, el anonimato. Y ese anonimato, porque no sabemos con quién estamos finalmente interactuando, porque las imágenes pueden ser trucadas, las fotos. Veremos lo que es la inteligencia artificial hoy en día. Es increíble ahora lo que se puede producir con la inteligencia artificial y cómo tenemos que volcar ello a la tipificación de dos delitos que van en paralelo. Entre el 176C, que es el Código Penal, Decreto Relativo 1410, y el otro, chantaje sexual cibernético, artículo 5A de la Ley 30.096. Hay dos puntos que siempre yo los digo, seguramente antes ya me han escuchado acá. En una clase como esta, y uno tiene que ser muy serio, yo siempre trato de llevar el mayor grado de seriedad y altura académica, científica. Hay que saber tipificar. Una diferencia entre el fraude informático y entre estafa. Una diferencia entre el child grooming sexual y el acoso sexual y el chantaje sexual. Fíjense, son diversos delitos que están entrelazados unos con otros. Porque obviamente el legislador y el Poder Ejecutivo, ¿qué vamos a hacer para tutelar estos bienes jurídicos que son tan importantes? Sobre todo cuando está de por medio, ¿qué? La integridad sexual, la integridad y la dignidad de los menores, los niños, adolescentes, porque ahí de cuño, sujetos pasivos sobre todo son del 183B y del artículo creo que 5 de la ley 30.096, lo que es el child grooming sexual, proposiciones sexuales indecentes. Voy acá también a llevar lo que es el conflicto aparente de normas
¿Cómo diferencio un delito del otro? De Tim Marín, de Don Pingüe, así no juega Perú. No les voy a hablar de fútbol que los voy a entristecer. Esa no es mi idea. Sino cómo podemos diferenciar una figura delictiva de la otra de lo que podemos tener en estos medios informáticos. Porque así como gran cantidad de estos sujetos, de los cibercriminales, que por lo general quieren el dinero, el delito de fraude, o quieren finalmente hacer el grado de intrusismo, de acceder a almacenamientos informáticos, el otro lado y el más peligroso, el más finalmente grave, es aquellos que quieren captar a niños, adolescentes, o utilizar las redes sociales, los medios informáticos, etcétera, etcétera, para amenazar a sus víctimas de exhibir ciertas imágenes. Las exhibo y si tú no accedes a tener un contacto personal conmigo, pues vas a ver que todo el mundo se va a enterar de tu intimidad sexual que teníamos o que tenías tú con otra persona. O sea, acá vamos a figurar lo que es subsumir un hecho en un determinado tipo penal, hacer finalmente la diferencia de un delito con otro. Una cosa es el conflicto aparente de normas. Porque decía el anonimato. ¿Qué hacen estos sujetos en el child grooming sexual? No sé, yo sé que el chantaje sexual es el aspecto medular acá. Es captar a los adolescentes y los niños. ¿Por qué es más fácil captar a un niño adolescente y llevarlo a un grado de confianza? Por su ingenuidad, por su inocencia. La inocencia. El cliente del adolescente, estimado Álvarez, tiene otras características que no propiamente, no involucran mucho las redes sociales, los medios informáticos. La ingenuidad, finalmente, la inocencia. La falta de un desarrollo, de una madurez, hace que estos sujetos se hacen pasar por otros. Se hace pasar por una persona de su edad. Esto es de su generación, de 13, 14, 15, 12 años. ¿Qué es lo primero que hace? Entablar una relación de confianza amical donde tú resides, cuál es tu colegio, qué te gustan los videojuegos. Entonces, o sea, se inserta en el mundo infantil y juvenil de la adolescencia. Y a partir de ello genera una confianza y viene lo segundo. Le pide imágenes, algún tipo de fotos que esté con cierto grado de desnudez, que cierto grado de erotismo, si se quiere decir. Yo sé que las palabras pueden ser un poco crudas, pero tenemos que decir las cosas como son. O le hace que se filme la menor. El menor o el menor. Ahí hay algo importante que podemos observar que en el tema del child grooming sexual, en el tema del acoso sexual, por ejemplo, el 176b, introducido por el decreto legislativo 1410, por lo general tiene como víctimas a mujeres, ¿no? Y tal vez en el chantaje sexual. Pero no podemos descartar, sobre todo en el child grooming sexual, que también puedan ser niños y adolescentes. Una vez que ya empieza a realizarse este nivel de confianza y le empieza finalmente a intercambiar imágenes de contenido sexual, erótico, ya viene a lo otro. Esto es ya que lo que quiere es tener un encuentro con esta persona. Si ya han logrado imágenes de contenido sexual que el niño o la niña finalmente le corra traslado, le, le envíe a esta persona, ya se dio el child grooming sexual, el 183b, claro. Lógico, no se preocupe, doctora Anisa, de ahí vamos a ir del child grooming, nos vamos a ir al chantaje y al acoso sexual, no se preocupe. Piano, piano. Ahí ya se cometió lógicamente, el 183b y el artículo 5 de la ley 30.096. ¿Qué se dio primero? El 183b. El 183b, proposiciones sexuales indecentes a niños o adolescentes menores de edad, lógicamente en el ámbito de los delitos sexuales, porque este tiene que ver con criminalidad sexual. ¿A partir de qué edad tenemos la libertad sexual? ¿A partir de qué edad? 14, ¿no? ¿O me equivoco? Libertad, 14 para arriba. Por debajo, ¿qué es lo que tienen de los 14? Es intangibilidad o indemnidad sexual. Esta es la capacidad de tener un consentimiento, la autodeterminación de la libertad sexual, de tener relaciones sexuales con otras personas a partir de los 14 años de edad. Pero, sin embargo, cuestión distinta a saber es en el 183b y el artículo 5 de la ley 30.096. Esto es, ¿a qué me refiero con ello? Que cuando se dice finalmente a través del engaño, por lo general, ¿por qué va a haber engaño? Lógicamente va a haber engaño porque esta persona se presenta como alguien que no es. Porque hace asumir una personalidad y una imagen de alguien que tiene 14, 15, 16 años,
cuando realmente tiene 25, 30, 35, 50 o 60 años de edad, ¿no? Y si ustedes ven el artículo 183, ven un menor de 14, material pornográfico para poner llevar a cabo acto de connotación sexual. De 14 menos 18 tiene que ser mediante engaño. Por lo general va a haber un engaño. Se quiere engaño cuando es mayor de 14 y no se requiere el engaño cuando es menor de 14. ¿Por qué? ¿Por qué es así? Porque los de 14 para arriba tienen libertad sexual y los menores de 14, ¿qué es lo que tienen? Intangibilidad o indemnidad sexual. Por eso que el 170 tipifica los delitos actos constitutivos de violación sexual contra la libertad sexual, 71, 72, y el 173, de cierta manera, el 172 atenta la intangibilidad sexual. Luego de que esta persona ya tiene el contacto con la persona, que ya tiene el acceso finalmente, que ya se va a encontrar con el niño o la adolescente, y ya tiene una relación sexual con él o con ella, y tiene menos de 14, ya se dio el otro delito. ¿Cuál es el otro delito? Ultraje a menores de 14, artículo 173 de la parte especial. Esto es, si yo encuentro como policía y ministerio público y tengo las evidencias, líder, tú me dices si ya podemos ir dándole la posibilidad a las personas que puedan intervenir. Tú generas las pautas acá de la exposición, porque veo que hay personas que ya quieren tener grados de intervención. Si la policía y el Ministerio Público intervienen, obviamente están los ordenadores digitales, está en el WhatsApp, donde el sujeto, pues a través de hecho el WhatsApp o a través del Telegram u otras finalmente estos mensajerías electrónicas y solamente con ello y con el propósito de tener un contacto personal. Porque si lo único que quieres es que le reporte imágenes de contenido erótico pornográfico, será el delito de pornografía infantil cuando son menores de edad. A ver, ahí, ¿cuál es lo que diferencia el delito de pornografía infantil con el child grooming sexual? Que el child grooming sexual debe requerir el agente imágenes de contenido sexual. ¿Con qué propósito? De tener un contacto con él. El delito de pornografía infantil quiere sus imágenes, ¿para qué? Para comercializársela, para finalmente difundir las imágenes y obtener, sobre todo, dinero, rentabilidad económica. Si ya encuentran a esta persona teniendo o estando a portas, claro, en la tentativa de tener acto sexual, habría un concurso real de delitos. Entre el delito del child grooming, ¿cuál? ¿El 183B o el artículo 5? ¿Cuál aplican? A ver, Reader, ¿cuál aplicamos? ¿Cuáles son los principios que tenemos que invocar cuando tenemos un hecho que puede subsumirse en dos delitos? Especialidad, consunción y absorción. ¿Qué es más específico, estimados participantes de Oiápolis, abogados y abogadas? ¿El artículo 5 de la ley 30.096 o el 183B? Luego también vamos a hacer la misma disquiscencia entre el 176C con el 5A. Muy bien, dice Camilo. Camilo con K, ¿no? Vargas. Dice especialidad. ¿Qué significa que tenemos que aplicar? El artículo 5 de la ley 30.096, principio de especialidad. ¿Por qué no podemos aplicar los dos a la vez? No podemos, pues así no juega Perú. Porque estaríamos afectando el principio del nevis o el nobis in idem. Nadie puede ser sancionado dos veces por un mismo hecho. Pero el otro delito que le estaríamos aplicando si ya tiene el acceso carnal con un menor de 14 o una menor de 14, sobre todo mujeres, sería en concurso real con el artículo 173, ultraje sexual de menor de 14. ¿Les queda claro o no? Y ahí viene la siguiente idea. Tú me dices, Reader, si ya se permite la intervención de nuestros amables participantes. Media hora antes, doctor, de la sesión. Hay que Ya, continuar. no, ya está bien. Reader es acá el que lidera, el que conduce el asunto y uno pudo ir en contra de sus mandatos. Así que vamos con las reglas del juego que Reader entonces sería a partir de las 9:30 de la noche. O 9:35, por ahí, que ustedes van a intervenir. Entonces, en todo caso, lo que yo sí les aconsejaría que escriban en el chat para que si no les se vayan las ideas. Y viene el siguiente punto. Acá las criminalizaciones en los delitos sexuales y que tienen que ver con la criminalidad informática sexual van de menos a más. Eso yo lo quiero demostrar, de menos a más. ¿Cuál es lo más grave de todo esto? Entre el chantaje, el acoso y el child grooming sexual y la pornografía infantil. Ir a lo otro. ¿A qué cosa? ¿Cuál es lo más grave? Actos contra el pudor y violación sexual. 173, 176 y 176B de la parte especial del Código Penal.
Fíjese las penas, que en el caso del delito de violación sexual o acceso carnal sexual a menores de 14 años, ¿cuánto es de pena? ¿De sanción? Pena de cadena perpetua. Pena de cadena perpetua. Acá las penas son menores en el caso del chantaje sexual y el acoso sexual y el child grooming sexual. Porque una cosa es ya generar esa confianza que se vayan finalmente entregando, circulando y enviando imágenes de contenido sexual erótico. Otra cosa es ya tener tocamientos y ya acceder carnalmente. Y otro, obviamente, sería muy distinto colocar a niños adolescentes a lo que se llama el comercio sexual, la explotación sexual. La explotación sexual, que es gravísimo, que ya está de la mano con lo que se llama la trata de personas. La trata de personas. A ver, entonces hemos hablado de cómo hubo esa evolución normativa, de cómo empezó el Código Penal de 1991, de una manera muy tímida en las redes telemáticas, en el artículo 186 y pico, para luego en el año 2000 recién entrar los delitos informáticos, en los delitos contra el patio, no era el bien jurídico penalmente tutelado, para ya luego finalmente pasar a la ley 30.096, delitos informáticos. Yo prefiero hablar de ciberdelincuencia. Y señalé dos rasgos muy importantes. Una cosa es que se proteja la integridad de los sistemas informáticos, de los almacenamientos, sus contenidos para evitar los hackers, vemos los malwares y otros, en caso de las mismas audiencias, cómo ingresaban estos y lo que colocaban imágenes de ciertos contenidos pornográficos, sexuales, etcétera. Y otra cosa es la utilización de las redes sociales, de los medios informáticos, para vulnerar otros bienes jurídicos que siempre fueron tutelados por el derecho penal. Entre ellos, ¿cuál está? Libertad, la integridad y la intangibilidad sexual, que están comprometidos con el acoso sexual, con el chantaje sexual y con el child grooming sexual. Con esos tres. Vayamos a ver, sí, también, porque no puede haber un acoso sexual por medios informáticos, del 176B. Y ahí, ¿a dónde vamos? Al decreto legislativo 1410. El decreto legislativo 1410, estimados participantes de Udiápolis, para mí es un gusto estar con ustedes, es un reencuentro, lo sabe Reader, de tiempo atrás. Uno tiene que tener un recuento de la evolución normativa en el Perú. Si no tienes un recuento de una evolución, cómo van dándose las cosas normativamente hablando, no puedes dar una explicación cómo esto va sucediendo. Lo que tiene que hacer siempre la política criminal es llenar estos vacíos de impunidad. Entonces, ya en el Perú, en el mundo, sobre todo siempre mujeres, mayormente, no se puede negar que también puede ser un hombre, al margen de su posición o postura sexual, hetero o homosexual, son asediadas, eran finalmente seguidas, eran objeto de acoso por diversos sujetos, porque tienen que tener un encuentro con ella. Sobre todo, obviamente, hay un rechazo categórico de la mujer, de la víctima, del sujeto pasivo. Entonces, esa asiduidad, esa sistemática, esa reiterancia va finalmente desestabilizando y va perturbando de manera significativa la vida normal de una persona cuando alguien le empieza a enviar algún tipo de mensajes de contenido sexual, o un caso de un congresista, no sé si ustedes se acuerdan, van estando por detrás, por fuera de su casa, de su oficina, o sea, están siguiéndolo de manera sistemática, reiterada, con cierto grado de asiduidad. Entonces, el decreto legislativo 1410 supuso algo muy importante, estimados participantes. Supuso adelantar la barrera de intervención del ius puniendi estatal a actos preparatorios. Iter criminis, ideación, resolución, deliberación, actos preparatorios, actos ejecutivos y consumación. La regla de oro de un derecho penal del acto por una culpabilidad por el acto, que solamente son objeto de sanción la tentativa y la consumación. Pero yo les demuestro acá que en los últimos tiempos, no solamente con respecto a la criminalidad sexual, sino también lo que era el tráfico ilícito de drogas, la minería ilegal, delitos monetarios, etcétera, y el delito del tema del sicariato contra la vida, el asesinato por lucro, se ha orientado esto a la penalización de los actos preparatorios. Dicho esto de la siguiente manera: los delitos de acoso sexual y chantaje sexual, 176B y 176C, y de cierta manera el child sexual, significa la penalización de actos preparatorios ¿de qué?
¿Qué es lo que se busca con el acoso y el chantaje sexual? Tener un contacto personal con la víctima, ¿no? Obviamente sin su consentimiento. Y sabemos perfectamente que las personas menores de 14 no tienen capacidad de dar un consentimiento de eficacia jurídica o válida. No lo tienen, porque tienen intangibilidad sexual. Otra cuestión es el tema de la prostitución y lo que significa, obviamente, la explotación sexual, que para mí está de por medio de la dignidad humana y no es un bien jurídico disponible. Entonces, el decreto legislativo 1410 es que introduce el delito, los delitos del 176 A, B, no, B y C, disculpe, porque el A es el acto contra el pudor, acoso sexual y chantaje sexual. Pero no solo esos dos, sino otro más. ¿A cuál me refiero? Al 154B de la parte especial del Código Penal. Acá nomás lo voy a pasar de una manera rápida. Tengo varios archivos en los cuales me parecía importante dar una suerte de recuento de cómo ha sucedido esto en los últimos años. El 154B, este de acá, este decreto legislativo, creo que hay tres decretos legislativos que reforman la ciberdelincuencia. Primero es el 1591, el 1614 y este es el 1625. Este es el 1625. No sé si por favor si lo están viendo. Ese es el 1625 que reforma el 154B. ¿Qué es lo que tutela el 154B? La intimidad, ¿no? Dentro de la intimidad está la intimidad, la privacy, obviamente, de los contenidos de alguien que ha tenido o no ciertas relaciones sexuales con otras u otras personas. Y pues puede ser que algunas hayan autorizado su grabación, otras que no lo han autorizado. Acá dice el que sin autorización difunde, revela, y me voy al chantaje sexual, no se preocupe. Revela, publica, cede o comercializa materiales audiovisuales con contenido sexual reales, incluidos reales. Aquellos que han sido elaborados o modificados por medios digitales o tecnológicos. Vamos a ver con el tema de la inteligencia artificial, porque yo le voy a dar una propuesta dentro de lo que yo estoy analizando. Este es el 154B, no menor de 2 ni mayor de 5. ¿Qué es lo que se tutela en el 154B? Es la intimidad, la privacy. Esto aspecto de nosotros mismos que queremos tenerlo al margen de terceros, pero claro, si usted está con su celular y su foto finalmente que se está bañando, está en bikini, que es una mujer o alguien europeo, un hombre, como le quieran llamar, y usted lo difunde, las imágenes a 50.000 personas, se equivoca, en vez de enviarlo a la persona que tiene una relación sentimental, lo envía finalmente al grupo de los padres de familia de su colegio de sus hijos y usted finalmente mandó las imágenes. Ahí lo que se llama la autopuesta en peligro, imputación objetiva. Esto es, cuando hay una violación a la intimidad, tiene que ser alguien que ha ingresado de manera sin autorización, porque si una autorización, más o menos son mayores de edad, adultos, ya pues revelen mis imágenes de contenido sexual es su problema, son si es una película pornográfica. Pero obviamente una cuestión distinta cuando se trata de menores de edad. Y ese es el 153B. Entonces, el decreto legislativo 1410, y este también tiene que ver con contenido sexual. Pero claro, vamos a ver la diferencia entre el 154B, difusión de imágenes de contenido sexual sin autorización, y hay agravantes, para todo que hay agravantes, con el delito del chantaje sexual. Luego regresaremos nuevamente a esa diapositiva, ¿no? Pero claro, hay varias preguntas y respuestas que nos tenemos que hacer en esta exposición y obviamente agradeciendo a Udiápolis y a todos ustedes por estar con mi persona en esta clase virtual. Porque luego vamos a contrastar el 176C con el 5A de la ley 30.096. Entonces, el decreto legislativo 1410 era importante. Dejé de decir algo. Al margen de esa descripción criminológica que implicaba, sobre todo mujeres de espectáculo, actrices, etcétera, de la televisión, asediadas con cierto grado de reiterancia, a donde van o que les envían algún tipo de imagen, o mejor dicho, de tipo de correos, algunos de llamadas, ya fastidiándole, fregándole la vida. Este fue un caso de Avita Greda, una chica en el año 2017, 2016, que era un sujeto depravado,
quería tener un acceso con ella, o sea, quería tener finalmente una relación y obviamente se opuso totalmente, ella no quería nada con él. Ante su negativa, es que este sujeto le roció gasolina ingresando a un medio de transporte público, no sé si lo acuerdan, y murió. Murió después de algunos meses, fue sometida a varias intervenciones quirúrgicas con diversas quemaduras de primer, segundo y tercer grado. En ese caso, ¿por qué lo digo? Tanto con el respecto en el delito de feminicidio, se incluyó como contexto el tema del acechamiento o el acoso sexual. Obviamente, antes de matarla, primero tenía que acecharla o finalmente acosarla sexualmente. Lo que les estoy demostrando que el acoso sexual o el chantaje va a aparecer antes de la violación o actos contra el poder. Imagínense lo que significa el acoso sexual con el delito de feminicidio. Entonces, son actos preparatorios que, vuelvo a reiterar, ha sido importante de una perspectiva político-criminal generar cualquier vacío de impunidad y promoviendo una penalización en toda su esencia y naturaleza, que estamos totalmente de acuerdo. Y esto fue con el decreto legislativo 1410 del año 2018, pero ya les cuento que hay algunos vacíos de esta ley con respecto más al acoso sexual como con respecto al chantaje sexual. Y dice así como una canción: el que amenaza o intimida a una persona por cualquier medio, pero dice incluyendo el uso de las tecnologías de la información o comunicación. Esta es la tipicidad objetiva del delito regulado en el 176C de la parte especial del Código Penal, chantaje. Y algunos de ustedes me pueden preguntar, y señor expositor, antes del decreto legislativo 1410, ¿existía algún delito que se llama chantaje? ¿Teníamos o tenemos desde el inicio del Código Penal de 1991 un delito llamado chantaje? Sí, el artículo 201 de la parte especial del Código Penal. ¿Qué tutela el chantaje? El 201, el patrimonio. ¿Qué tutela el delito de chantaje sexual? La integridad, la libertad y la intimidad sexual. Yo creo que eso también es objeto de tutela. La libertad, la integridad y la intimidad sexual. El que, haciendo saber a otro que se dispone a publicar o denunciar o revelar un hecho o conducta cuya divulgación puede perjudicarlo personalmente a un tercero con quien está estrechamente vinculado. De saber algo, pues finalmente, obviamente que no constituye delito, porque si constituye, pues que lo denuncie. He hecho alguna infidelidad o ha cometido finalmente alguna situación o que revela su homosexualidad, su lesbianismo y lo chantajea. Dame tanta cantidad de dinero si yo revelo finalmente esta información que te va a perjudicar. Más aún, si tú eres un funcionario público que está en una campaña política. Eso estaba en el artículo 200 de la parte especial del Código Penal de sus inicios, de esta codificación punitiva de 1991, llámese delito de chantaje. Pero obviamente el chantaje común o el chantaje patrimonialista revela contenidos y aristas distintas a este de acá que nos estamos refiriendo con ustedes el día de hoy, 16 de noviembre de este 2024. Por cualquier medio, dice, incluyendo el uso de las tecnologías de la información o comunicación. Con eso, y obviamente, ya identificamos el disvalor de la acción. ¿Cómo realiza esta amenaza o intimidad? Amenazar es con el anuncio de un mal inminente que pueda afectar a los bienes jurídicos fundamentales de una persona, ¿no? Amenazándolo con afectar sus bienes jurídicos fundamentales, ¿no? Fundamentales, ¿no? Obviamente, lo que busca, si estamos hablando del chantaje sexual, es de que esas imágenes de contenido sexual o erótico u otros, de difundirlos si es que no accede a tener un contacto personal con ellos. Esto significa, de otra manera, que nos quedamos en el 154B cuando lo único que hace es difundir sin ningún tipo de propósito ulterior. ¿Cómo se llama este elemento en la teoría del delito? A ver qué me dice. No, disculpa, yo sé que todavía estamos en una intervención para después de ustedes. Un elemento subjetivo de naturaleza trascendente ajeno al dolo. Ese elemento subjetivo de naturaleza para tener finalmente un contacto, finalmente tener un contacto con esta persona, es lo que define para obtener de ella una conducta o acto de connotación sexual. Ese elemento subjetivo
¿Qué diferencia el 176D-C del 154B? Si lo único que hace la gente es difundir, revelar estas imágenes de contenido sexual, que las obtuvo con autorización y su autorización, ahí creo que estaría de más, no tendría que hacerse esa disquiscencia, no tendría que hacerse alusión a esa particularidad. Igual estaríamos en el 154B, que en un principio debe haber sido un delito perseguible por acción penal pública. Estamos en una situación donde el legislador y el Poder Ejecutivo no son muy conscientes de los status quo normativos, y cuando se incluyó el 154B, se dejó incólume el 158. Y el 158 habla de delitos perseguibles por acción penal privada. Recién este decreto legislativo 1625 de agosto del 2024 ha significado que se trate de delitos perseguibles por acción penal pública. Para obtener de ella una conducta o acto de connotación sexual, es el elemento subjetivo de naturaleza trascendente que lo diferencian con ¿cuál? Con el 154B. Y obviamente, ¿cómo lo diferencia con el 176B? Porque en el 176B el acoso significa perseguir con asiduidad, con reiterancia, con cierta sistematicidad en el tiempo a una persona, siguiéndolo de un lado a otro, con la finalidad de tener un contacto personal con ella. Acá no le está siguiendo. De arranque lo está amenazando, incluir por, finalmente, con el uso de las tecnologías de la información. Obviamente, con a la víctima con la difusión de imágenes, materiales audiovisuales o audios con contenido sexual o con los que éste aparece o parte. ¿Puede este agente aparecer con ella o con él? Sí, pero no necesariamente. Puede o no aparecer con esta persona en estas imágenes de contenido sexual el agente del delito. El agente del delito. Ya, finalmente, acá tenemos algunos premisas importantes. Conoce el aspecto de la vida íntima, familiar, laboral. En el chantaje, la voluntad del sujeto pasivo se encuentra condicionada por la amenaza. Por la amenaza, ¿no? De que si no cumple con comprar el silencio de la gente, este publicará un funcionario revelar el hecho del acto que la víctima pretende mantener reserva. Es su intimidad sexual, si se quiere decir. Vuelvo a reiterar en los delitos de chantaje sexual en este 176C o 5A de la ley 30.096, lo que se pone en tutela es la libertad o intangibilidad sexual, la integridad sexual y la intimidad sexual. Pone en jaque a la víctima anunciándole la posibilidad de divulgar ante terceros hechos o conductas que el ofendido quiere que no se conozcan, puede ser únicamente con respecto a ambos entre pareja. Entre pareja. Y fíjese, estimados participantes, ya estamos en 370 personas, una buena cantidad, cuando acá ya vamos dando ciertos contenidos al artículo 5A. Así nomás de una miradita entre el 176A o el 170 y con el 5A de la 30.096 con el 176C, ¿cuál sería la diferencia entre uno y otro? Y luego en esta propuesta, disculpen, no concluí la frase, la oración, la idea, en el caso de la inteligencia artificial que puede construir imágenes trucadas. ¿Solamente puede haber amenaza con imágenes reales o también trucadas, producto de la inteligencia artificial? Mi idea que también puede ser finalmente objeto de amenaza de difundir estas imágenes con contenidos trucados. Esto es producto, consecuencia, resultado de la inteligencia artificial. Quiere decir que no solamente ingresan al ámbito de protección de la norma imágenes de contenido reales, sino que hace aparecer una persona con cuerpos, estructuras u otros o ciertas interacciones con terceros producto de la inteligencia artificial. Fíjese lo que dice el 5A de la parte del disculpe del artículo 5A de la ley 30.096 con respecto a su tipicidad objetiva. Mediante el uso de las tecnologías de la información o comunicación, amenaza o intimida a una persona con la difusión de imágenes, materiales audiovisuales o audios elaborados o modificados por medios digitales. ¿Ah? Elaborados o modificados. ¿Esto qué significa?
necesariamente tienen que ser imágenes reales o pueden ser trucados o pueden ser elaborados a partir de la inteligencia artificial. Esto es que sea una imagen que tenga que ver con una de cualquiera de nosotros. ¿También ingresaría al ámbito de protección de la norma? Mi postura es que sí. Y fíjese porque lo dice propiamente la tipicidad objetiva del artículo 5A. Y luego les pregunto cuál es la diferencia entre el 5A y el 176C. Imágenes, materiales audiovisuales o audios elaborados o modificados por medios digitales o tecnológicos. A través de medios tecnológicos o digitales, ¿se pueden modificar imágenes? ¿Se pueden o no? Por supuesto que sí se pueden modificar imágenes. Entonces, mi propuesta, dentro del margen de una interpretación que obviamente ustedes tendrán que decir, no solamente puede ser objeto de chantaje sexual del 176C o el chantaje sexual informático, sino también las imágenes trucadas, modificadas o elaboradas por medios visuales, medios tecnológicos, en este caso, inteligencia artificial. Si crea una imagen de inteligencia artificial de una persona de desnudez o realizando actos sexuales con otra persona y se le amenace a esta persona, al sujeto pasivo del delito, con difundirlas, si es que no acepta tener un contacto personal con el agente, igual se habrá perfeccionado el delito del 176C o el 5A de la ley 30.096 del Código de la Ley Penal Especial, de la Ley Penal Especial, de la Ley Penal Especial. Ahora viene pues la pregunta. Estas amenazas, este anuncio de un mal, si es que con publicar estas imágenes y tiene un contenido sexual, eh, ¿cuál de los dos tenemos que preferir? ¿El 176 o el 5A de la ley 30.096 de esta ley penal especial? Y obviamente ahí ingresamos nuevamente en lo que es el conflicto aparente de normas. Y justo lo puse acá. No sé si lo están viendo. Yo creo que sí. Ver las distinciones entre delito de chantaje sexual, acoso sexual, difusión de imágenes de contenido sexual, el child groomer sexual, conflicto aparente de normas del chantaje, y también el chantaje sexual, el 176C, el 176C con el 5A de la ley 30.096. A ver, si las amenazas, el anuncio que hace la gente es a través de las redes informáticas, las plataformas, las redes sociales, ¿ah? ¿Cuál delito han ustedes de dar predilección? ¿Cuál es el que tienen que aplicar? Si ustedes vienen como noticia crímenes, que el anuncio del mal, que la amenaza de difundir estas imágenes, si es que no tiene un contacto personal con este, es un elemento subjetivo de naturaleza trascendente, que con eso estamos distinguiéndolo, diferenciándolo con el delito de difusión de imágenes de contenido sexual del 154B. ¿Cuál aplican? Muy bien, Camilo. ¿Por qué? ¿Qué hay ahí? Conflicto aparente de normas. Conflicto aparente de normas. ¿Cuál es el principio? Bien lo dijo, principio de especialidad. ¿Qué es lo que estamos finalmente tomando en cuenta acá? El disvalor de la acción. El disvalor de la acción. Esto es, los medios que utiliza el agente para la realización de la conducta delictiva. Los medios que utiliza el agente, ¿no? Esto es, y ahí lo digo eh, eh, de manera conclusiva, ¿no? Obviamente con esto no estoy concluyendo la clase por si acaso. Que en la 183B, en el caso del child grooming sexual, y el 176C, el chantaje sexual, se ven finalmente opacados o se ven desplazados por la aplicación de los delitos 5, child grooming sexual informático, y el 5A, chantaje sexual informático. Dicho esto de la siguiente manera. Los artículos 5
y 5A de la ley 30.096 se trata criminalidad sexual informática. Criminalidad sexual informática que a mi modo de ver las cosas significa la penalización de actos preparatorios de los delitos de actos contra el pudor y de violación sexual. Vuelvo a reiterar la idea. Aquí estamos ante un ámbito de progresividad delictiva criminalizadora. De lo menos a lo más. ¿Cuál es lo menos? Ideación, resolución, deliberación. ¿Qué viene luego? Actos preparatorios, ejecución y consumación. Ayuda adelanto la barrera de intervención del jus puniendi estatal. Acoso sexual 176A y chantaje sexual 176C son la penalización de actos preparatorios de los delitos sexuales más graves. Los delitos sexuales más graves es actos contra el pudor y el delito de violación sexual. Lógicamente, nunca olvidemos, libertad sexual 14 para adelante y intangibilidad sexual 14 para abajo. En el caso del child grooming sexual, del 176, 183B, para que haya afectación a menores de 14, tiene que haber, mayores de 14, tiene que haber engaño. Por lo general va a haber engaño. El anonimato, porque esta persona se hace por eso, suplantación de identidad, que puede hacerse pasar por otro, no sé si también le podríamos aplicar el otro delito informático que parece estar en el 6 de la ley 30.096. Lo mismo decimos acá, es una mixtura de un acto típico de coacción, de construcción de la voluntad ajena, hacer algo que la ley no te obliga, o hacer la ley que también te define hacer, con un propósito de contenido sexual. Un bien jurídico inmanente a la condición de persona humana, inherente a su personalidad. En cuanto a las posiciones y jus fundamentales de la Constitución, el derecho al libre desarrollo de la personalidad, cabe mencionar que, tal como lo ha sostenido el TC, garantiza una libertad general de actuación del ser humano en relación con cada esfera de desarrollo de la personalidad. Parcelas de libertad natural en determinados ámbitos de la vida, cuyo ejercicio y reconocimiento se vinculan con el concepto constitucional de persona como ser espiritual dotado de autonomía y dignidad y en su condición de miembros de una comunidad de seres libres. En el chantaje sexual, al margen de ponerse en riesgo la integridad sexual, está la intimidad sexual. Creo que la intimidad sexual la tenemos tanto en el 154B, difusión, revelación de imágenes de contenido sexual, como en el caso del 176C. Obviamente el 176 es mucho más grave que el 154B. La libertad es el pilar fundamental, el complejo de los derechos fundamentales después de la vida humana. Eh, no se trata de amparar constitucionalmente cualquier clase de facultades o potestades que el ordenamiento pudiera haber reconocido, o al contrario, que se reducen a todas que sean consustanciales de la estructuración y realización de la vida privada y social de una persona que no haya recibido un reconocimiento mediante concretas disposiciones, derechos fundamentales, ¿no? No puede ser, pues, objeto de intromisión estatal y tampoco personal. Obviamente, otra cuestión es en la persecución penal del Estado, que haga interceptaciones telefónicas u otro, ¿no? O algún tipo de seguimientos, pero tendrán que descartarse acuerdos que solamente forman parte de la intimidad, que no tienen nada que ver con una investigación, a menos que haya favores sexuales. ¿Ustedes saben que el favor sexual puede ser un medio comisivo en el cohecho? ¿Los favores sexuales? ¿Habían escuchado hablar eso o no? No les estoy mintiendo, ¿no? Obviamente, cuando se trata de una persona que tiene libertad sexual, un justiciable, un litigante, hombre o mujer, que tiene un acto sexual con un juez, un fiscal, etcétera, sobre todo jueces o jueces que resuelven los casos, puede haber un favor sexual de por medio. El favor sexual es un medio corruptor, pero siempre y cuando podemos aplicar el favor sexual como medio corruptor, única y estrictamente cuando se trata de una persona que tiene libertad sexual. Pero no puede haber ni amenaza, ni violencia, ni aprovechamiento de entornos de coacción o violencia psicológica, porque si esos son los medios comisivos, nos vamos al artículo 170 de la parte especial del Código Penal. Muy bien, lo dicen acá varias personas. Los favores sexuales, lo voy a poner acá, los favores sexuales es finalmente un medio corruptor en los delitos de cohecho, en los delitos
de pollo. Fíjese, porque acá hay una conexión entre una cosa que puede suceder con lo otro, ¿no? Pero es evidente cuando hablamos del child grooming sexual que nos hablamos de menores de edad, ¿no? Sin embargo, otra cosa es ya en el acoso sexual o en el chantaje sexual y regresamos a las diapositivas. El Tribunal Constitucional habla de relaciones amorosas y sexuales. Se trata de una actividad estrictamente privada, consultación, la expresión de la realización de la vida humana, ¿no? Para que pueda verse quebrantada dicha libertad, son mayores de 14 que no padezcan de una grave enfermedad mental. Cuando son menores de 14, no se tutela la libertad, sino la intangibilidad sexual. Se requiere de la gente haya uso de violencia física, psicológica, amenazas o proveche en tonos de coacción. Lo que describe el 176C es la amenaza o la intimidación. Medios destinados a qué? A anular la voluntariedad de la víctima. Pero hay algo que les tengo que decir. Obviamente hay siempre esto, un análisis que yo siempre acostumbro realizar porque escribo artículos, he escrito unos libros sobre la materia, cuando habla de la amenaza o la intimidación cuando se trata de personas menores de 14 años. Y con eso me preocupa lo siguiente. ¿Puede haber chantaje sexual con una persona menor de 14 años? Puede haber. Puede haber acoso sexual a una persona menor de 14. 176B y 176 da. C. ¿Puedes tener como sujeto pasivo a un menor de 14 años? Tanto el acoso sexual, no dice. ¿Por qué, Roberto, no puede haber acoso sexual a un menor de 14? ¿Y por qué no puede haber chantaje sexual? Claro que ya el que tuvo relaciones sexuales con una persona menor de 14 ya está incursa en el delito del 173. Pero igual le interesa un pepino. O sea, puede haber tenido relaciones sexuales con una persona mayor de 14, haya tenido imágenes y otra persona se los dio. No necesariamente las imágenes que esta persona amenaza con divulgarlos es porque le aparece en la escena. No necesariamente. ¿Eh? Puede aparecer o no aparecer. Claro, no necesariamente esta persona que amenaza con divulgar estas imágenes de contenido sexual. ¿Y por qué lo digo? Porque en el 176C intimida, amenaza por cualquier medio, incluyendo para obtener de ahí una conducta, finalmente, ¿no? A través de la revelación de imágenes. Más me interesa el segundo párrafo, con la difusión de imágenes. Más me interesa el segundo párrafo, porque ese es el que más se va a aplicar. Porque si te anuncio un mal, ¿qué cosa? Pues te mando de matarte si es que no tienes un contacto conmigo, un contacto personal. Si alguien amenaza de muerte a alguien, de matarla, si es que no te mato si no tienes un acto sexual con una persona. ¿Qué delito es? Ese es el delito del 170. Entonces, el chantaje sexual tiene que estar vinculado necesariamente a divulgar imágenes de contenido sexual. En el caso de un menor de 14, ¿se requiere la amenaza? Yo creo que no. Yo creo que no se requiere la amenaza a una persona menor de 14, porque no está en capacidad de autodeterminarse, no tiene aún una voluntad formada, es una persona todavía, es un impúber, es una persona inmadura, entonces no tiene todavía una capacidad formada de tomar decisiones. Entonces creo que en el caso de los menores de 14 años, no es necesario que tome lugar la amenaza o la intimidación, simplemente darle el anuncio. Si no vuelves a tener contacto sexual conmigo, voy a difundir las imágenes de los actos sexuales que tuviste conmigo con otra persona. Se acabó el asunto. En una persona de 13 o 12 años. Ya, claro, haber tenido esta persona de 13 o 12 años acto sexual con una persona ya es delito del 173. Pero en un país como el nuestro, cualquier sociedad con bastante gente depravada, esto puede suceder, por supuesto que puede suceder. Entonces, en el 176C, para mí, cuando se trata de víctimas, sujetos pasivos menores de 14, no es necesaria la amenaza, la intimidación. Y esto también lo llevo al 176B. En la medida de lo posible, estimados participantes, colegas todos, siempre hay que hacer una interpretación sistemática. ¿Qué es la interpretación sistemática? En bloque, pues, lo que dice una cosa dice la otra. Hay que analizar el 154B con el 176B, el 176C y ahora el artículo 5A de la ley 30.096, en bloque, de manera sistemática. El acoso sexual dice sin el consentimiento de esta.
Yo les voy a probar que en el delito de acoso sexual no han incluido a los menores de 14. No están incluidos. Vayamos a ver esos vacíos y los podemos cubrir con el child grooming sexual. Dice el acoso sexual, porque tengo que hablar porque es la familia emparentada, están de la manito nos dice Roberto, tiene una calientita, el Congreso va a publicar. Yo sé que el Congreso publica de todo. Espero que esta vez esta publicación sea acertada, porque muchas de estas son inclusiones desacertadas dentro de una perspectiva político-criminal coherente con el Estado social y democrático de derecho. El que de cualquier forma vigila, persigue, hostiga, asedia o busca establecer contacto o cercanía con una persona sin el consentimiento. Los menores de 14 no tienen consentimiento. Se ha reprimido con pena de libertad no menor de 3 ni mayor de 5 años. Dentro de las circunstancias agravantes del 176A, doctora Elvira, ¿me está escuchando? Por favor, todos los acá presentes, si me confirman que me están escuchando, ¿todo bien, Reader? Sí, Tú, doctor, todo muy bien. por favor, porque hay a veces personas dicen que no están escuchando y eso me preocupa. El inciso sexto del 176B tiene como agravante del delito de acoso sexual cuando la víctima tiene entre 14 y menos de 18 años de edad. Un poco de lógica, ¿no? Un poco de lógica. Si tiene como agravante de los 14 a los mayores de 18, menos de 18, quiere decir, estimados participantes, que el legislador no incluyó a los menores de 14 como sujetos pasivos del delito de acoso sexual del 176A. No los incluyó. En el 176C lo podemos finalmente definir con ciertos criterios interpretación, si ya, claro, hasta puede amenazarla a la chica de 13 o 12 años de edad con difundir imágenes de contenido sexual si no regresa con él. También puede darse. Sí, doctor, buenas noches desde la capital histórica del Perú. Cordial saludo a la comunidad virtual. Supongo que estás hablando de Cusco, ¿no? Espero que sea así. Entonces, el inciso sexto del artículo 176A tipifica el agravante cuando la víctima tiene entre 14 y menos de 18 años de edad. Esto significa, señores, señoritas, abogados todos, que el legislador dejó de lado a los menores de 14 como sujetos pasivos del delito de acoso sexual. En todo caso, este pasivo tendría que cubrirse en la medida de lo posible con el child grooming sexual. Con el 183B, con el artículo 5 de la ley 30.096. Por favor, si luego quieren una aclaración sobre esta idea que les acabo de plantear, vayan escribiéndole en el chat, que luego asumiremos ese desarrollo al momento de contestar vuestras preguntas o consultas que estoy más que seguro van a hacer. Regresamos entonces a las diapositivas. Les acabo entonces de señalar que en el caso de menores de 14 no se requiere ni amenaza ni intimidación. ¿Por qué? Porque no tienen capacidad de autodeterminarse sexualmente. Todavía no tienen una voluntad formada que pueda tener eficacia jurídica para nuestro ordenamiento legal. Debe tratarse un peligro real, latente, de provocación inmediata sobre los bienes jurídicos fundamentales de la víctima o de una persona íntimamente vinculada a ella. ¿Cuál sería la diferencia con el tipo penal previsto en el 170, donde la amenaza es uno de los modalidades nucleares de dicha figura del injusto? Pero la pena en comparación con el presente artículo es mucho mayor, del 170, evidentemente. Obviamente no puede haber violación sexual a través de medios informáticos, ¿no? Porque la violación sexual es una interactuación personalísima, tiene que haber finalmente el encuentro de dos o más personas. Eso no puede haber. Cuestión distinta que pueda haber un cómplice primario o secundario sin necesidad que éste realice o ejecute actos típicamente sexuales sobre el órgano de la víctima, sobre la estructura anatómica de la víctima. El hecho de que sea una amenaza que no haya logrado con efectividad su ulterior propósito de tener el acceso carnal con la ofendida no justificaría tampoco esta diametral diferencia punitiva. La amenaza o la intimidación han de ser concebidos de otras aristas. La información personal íntima propia de su privacidad, que la gente cuenta con su poder, el autor fue pareja de la mujer amenazada, sujeto pasivo porque le grabó en aquella época. Si lo que hace este sujeto, por ejemplo, será un hombre seguro, de amenazarla, difundir las imágenes de contenido sexual, si es que no le entrega un dinero, no le pide tener un contacto sexual, sino le pide money, dinero, geld. ¿Qué delito es?
Si no me das $10,000, difundo nuestras imágenes de contenido sexual que tuvimos hace unos años y que tú te gustó, que tú tuviste, que te gustó mucho. Una forma de decirlo, obviamente, ¿no? ¿Se daría el 176C? ¿Habría chantaje sexual? Ah, no, no creo. Ahí te estás equivocando con algo. ¿Qué están dejando de lado? ¿Qué es lo que está? El elemento subjetivo de naturaleza trascendente para obtener de ahí una conducta, un acto de connotación sexual. Si le pide dinero a cambio para no difundir imágenes de contenido sexual, ¿qué delito es? ¿Es el delito de chantaje o es el 154B de difusión de imágenes de contenido sexual o erótico? ¿Mm? Será el delito de chantaje. ¿En qué artículo está? El chantaje en el 201 de la parte especial del Código Penal. Fíjese qué importante, estamos diferenciando un delito del otro. ¿Qué es lo que tutela el delito de chantaje? ¿Qué tutela el delito de chantaje? ¿Cuál es el bien jurídico protegido? ¿Ah? ¿Cuál es el bien jurídico tutelado? ¿Qué dice acá? El que haciendo saber que otro que se dispone a publicar o denunciar o revelar un hecho, conducta cuya divulgación puede perjudicar, ¿cómo la va a perjudicar? Por supuesto, si todavía es una personaje público. Casada, tal vez, o casado. O un tercero con quien está estrechamente vinculado, trata de terminarlo, determina comprar su silencio. ¿Qué significa comprar su silencio? Contenido patrimonialista. Si lo que pide es dinero, una gran cantidad, una suma de $10,000, $5,000 para no difundir las imágenes de contenido sexual, el delito que se tipifica es el chantaje sexual. Disculpen, el delito de chantaje a secas. El delito de chantaje a secas, ¿dónde está? En el artículo 200. Uno de la parte P. ¿Qué tutela el 201? El patrimonio. ¿Ah? Vuelvo a reiterar, si ya pide tener un contacto sexual, es chantaje sexual. Lo que diferencia el 154B del 176C y el 5A, que en el 176C y en el 5A de la ley 30.096, ¿qué es lo que pretende? ¿Qué es lo que busca la gente? Tener un contacto sexual. En este caso no quiere tener, no le interesa tener ningún contacto. Lo que quiere es dinero. Si solamente revela las imágenes de contenido sexual, vulnerando la intimidad, el 154B. Si lo que le pide es dinero para no revelar y difundir estas imágenes, es 201. Si lo que le dice, mira, te friegas, si es que no entregas, si no vuelves a tener contactos personales conmigo, difundo estas imágenes, 176C. Pero esta amenaza debe referir a difundir estas imágenes. Si lo que hace la gente es amenazarla de muerte directamente, privarla de su libertad, matar a una persona llegada a ella o a él, supongando que un hombre también puede ser víctima. En este caso, ¿es chantaje sexual? La amenaza puede resultar, puede referirse a matar a alguien, a matar a la víctima o a privarla de su libertad. Creo que no. Si la amenaza es matarla o privarla de su libertad o lesionarla gravemente, ¿en qué delito estamos? Y obviamente ya la amenaza de sufrir un acto que va a realizarse de manera inmediata sería el 170, delito de violación sexual. 170. Vuelvo a reiterar, tenemos que diferenciar la amenaza de un delito con el otro. Fíjate, te estoy esperando en tal lugar, dice la gente mal nacido. Yo sé a qué hora va a salir tu hija del colegio. Simplemente la vamos a raptar o lo vamos a matar. Te espero. Tú dirás. En ese caso, ¿es chantaje sexual o violación sexual? Si es que la víctima accede a esto. Y obviamente no es un consentimiento válido. ¿Es 170 o 176C o 5A de la ley 30.096? 170. Tenemos que tener cuidado, porque tenemos que darle el contenido a esa amenaza. Si la amenaza es afectar la libertad o la vida de alguien,
que son los bienes jurídicos más preciados, si no tienen un acto sexual, entonces es el 170. Lógicamente, las personas menores de 14 no hay necesidad de esos medios comisivos porque no tienen libertad sexual, sino lo que tienen es intangibilidad sexual. ¿Les quedó claro la diferencia en esos? ¿Cuál es la ley? No sé a cuál se refiere usted. A ver si lo coloca mejor en el chat y Reader lo puede dar lectura luego para que esto quede claro. Fíjense, yo le dije, acá tenemos que diferenciar una conducta delictiva de la otra. Mientras tengamos más conductas delictivas o tipos penales que se parecen unos a los otros, el asunto va a ser más tranca. ¿Pero qué lo va a definir? Las características del caso. Primero, la víctima, que es menor o mayor de 14 o mayor de 18 años. ¿Cuál es el medio comisivo? El anuncio, la amenaza con qué. La amenaza tiene que ser con difundir imágenes de contenido sexual para que exista chantaje sexual. Esta es la pauta que estamos estableciendo acá. Eh, Tiene que hacer esto, porque si la amenaza es de matar a la persona, es el 170 de la parte especial del Código Penal. Espero haber quedado claro, y lógicamente, y tal vez lo debía haber dicho en un principio, quien habla no va a pretender que ustedes piensen igual que yo. Ustedes pueden tener una posición distinta, una postura diferenciada. Acá estamos para hacer ese abordaje, estamos para finalmente para confrontar ideas, discutir y debatir, eso es lo importante. Esta criminalidad sexual, hay criminalidad sexual convencional, criminalidad sexual informática. La criminalidad sexual informática es propiamente el delito de chagrume sexual y el chantaje sexual informático. ¿Nos quedó claro? Y la criminalidad sexual dura es los actos contra el pudor y los delitos de violación sexual. Fíjese la diferencia que hemos hecho. Reader, la estás apuntando, supongo, ¿no? Si lo que hace la agente delictual es amenazar al sujeto pasivo con matarla o con secuestrar a su hijo o a su hija, si es que no consiente tener acceso carnal, sexual con su persona, la sustitución típica es el artículo 170 del Código Penal, ¿no? ¿Qué se dice en esta exposición de motivos? Las exposiciones de motivos nos dan una referencia importante dentro de una perspectiva político-criminal. La política criminal son todos los herramientas e instrumentos que cuenta el Estado y la sociedad para hacer frente al delito, a quienes lo cometen, tanto desde un punto de vista preventivo como represivo. El chantaje sexual, mediante el cual se amenaza a la víctima con causarle un grave daño, a cambio de obtener de ella una conducta o acto de connotación sexual, también se presenta como un problema que falta ser atendido por nuestra legislación penal. Al igual que la difusión de imágenes materiales audiovisuales con audio con contenido sexual, que inicialmente pueden haber sido obtenidos con la anuencia de la persona que allí aparece, pero que son difundidos o comercializados. Entonces, obviamente, si están autorizados por esta persona, es una conducta típica. La intimidad es un bien jurídico totalmente disponible. Ahí está haciendo la diferencia en esta exposición de motivos entre el chantaje sexual con el delito de difusión o imágenes de contenido sexual. Principales afectadas son las mujeres, su derecho a la intimidad, para mí, integridad, libertad y intimidad sexual, al hacerse públicas imágenes, materiales audiovisuales o audios con contenido sexual en los que éste aparece o participa, que las expone en una sociedad que ha normalizado la instrumentalización de sus cuerpos, independientemente de sus derechos. Vayamos a ver si esto puede ser también significar una expresión de violencia de género, en el caso del chantaje sexual. Se supone que dichas imágenes quedarán en reserva, claro, puede haber de todo, puede ser entre hombre con hombre, mujer contra mujer con mujer, ¿eh? Ojo, tanto el chantaje sexual como el acoso sexual son delitos comunes. Cuando digo que sean comunes, pueden ser cometidos por cualquiera, por hombres o mujeres, que por lo general tendrá un hombre como victimario y víctima como una mujer, es una cuestión distinta. Sin embargo, uno de ellos o tercero que accedió a dichas imágenes por diversos medios materiales o visuales con contenido sexual procede a difundirlas, revelarlos, publicarlos o comercializarlos sin autorización de las personas que los protagonizaron. Pero nos quedamos entre el 154b, solo los difundes. En el 176 se va más allá. Esto es, y hay una amenaza de difundir estas imágenes si esta persona no consiente tener un encuentro personal con este agente del delito. Se tiene como bien jurídico entonces la privacidad del ofendido, ponerse al descubierto uno de sus ámbitos más sensibles, que es su sexualidad. Sujeto activo puede ser cualquier persona, un delito común. Sujeto pasivo también cualquiera. La problemática está, qué punto tenemos que incardinar a los menores de 14. Yo creo que pueden estar en el 176 sin ningún problema. Y creo que en el caso de ser menores de 14 no necesitaría ningún tipo de amenaza.
Basta decirle voy a difundir estas imágenes si no tienes un contenido sexual, realmente así, y sin que sea que no vengan precedidos por un tono amenazante, porque son menores de 14, pues son personas que no han desarrollado lo suficiente, ingenuas, totalmente inocentes, y que son presas de estos viles agentes. Ojo, si es que se está un menor de edad donde tal vez por su ingenuidad no se requiere una amenaza, estaríamos ante varios supuestos delictivos. Si es que se propala imágenes de contenido sexual, podría ser constituido de pornografía infantil o de turismo sexual infantil. Estos últimos, creo que sobre todo el primero, ha sido tipificado ahora con la ley 31.146 en los delitos de trata de personas y explotación sexual. Si es que se propala imágenes de contenido sexual, entonces pornografía o turismo. Si solo se logró tomar el contacto con la niña sugiriendo un contacto sexual, es el child grooming sexual, 183b o artículo 5 de la ley 30.096. Y si tiene acceso al canal, se da el tipo penal en el artículo 173. Ah, eh, si hay una amenaza, primeramente, con difundir estas imágenes a un menor de 14, eh, chantaje sexual, ¿no? Y está finalmente los contenidos de los correos o de los chats. Y luego tiene acceso carnal con este menor. ¿Solo un delito o dos delitos? ¿Hay concurso real o nos quedamos solamente con el chantaje sexual? Con dos. Y esto bajo muy bien, Camilo. Estamos ante, ¿cómo se llama esto? Concurso real de delitos. No se absorben, ¿ah? Primero te quedas con el chantaje y luego ya el acceso carnal con el menor de 14 lo llevas al delito del 173, ¿no? Del 173. Cuestión distinta cuando es un adulto. Esto es, o una adulta. Esto es, hubo este anuncio de un mal, difundir estas imágenes, no amenazó de matarla, etcétera, y así tiene acceso carnal. Nos quedamos solamente con el 176C y el 5A. Pareciese que sí. Quiero escuchar vuestras posiciones. Cuando tiene capacidad de autodeterminarse sexualmente. ¿Mm? Parece que nos quedaríamos con ese. Para mí, hay el concurso de delitos cuando se tratan de menores de 14 años de edad. Pero obviamente, si estas posiciones, al final hay que debatirlas, hay que cotejarlas, hay que discutirlas, ¿no? Porque creo que acá aplicamos teoría del delito y parte general. Al principio de esta exposición, y fíjese ya la hora que tenemos, que son creo que 9:20, sostuve que una de las propuestas que siempre yo tengo, y lo sabe Reader, es darles a ustedes los insumos, los condimentos para que cocinen bien, no cocinen bien acá, sino para tipificar correctamente y lo otro, para diferenciar un delito con el otro. Diferenciar un delito con el otro. Regresamos con esto y luego vamos a una ejecutoria que quiero compartir con ustedes, ¿no? ¿Ah? De cuestión importante decir que la amenaza o la intimidación deben ser medidas de una visión ex ante, en el sentido que el anuncio del mal hacia la persona sujeto debe ser ignorada para provocar un temor, que carente de relevancia jurídica o penal, pues cuál sería una amenaza, pues de no llevar, de llevarla a la luna, de llegar a los extraterrestres, no lo sé, de algo, pues algún día verás que lo que te haré, lo que te puedo hacer, algo que no tenga ninguna capacidad, idoneidad de poder tener materialidad en el mundo real. Forma de imperfecta ejecución, concurso delictivo y tipo subjetivo del injusto. Estamos ante un comportamiento que se agota con su misma realización por parte de la gente, de mera actividad. No se requiere acreditar que haya habido efectivamente un contacto personal con la víctima, y menos de contenido sexual. Basta con las imágenes, con los chats, con los correos o las llamadas telefónicas, etcétera, donde ya está teniendo esta comunicación con el sujeto pasivo del delito. Su sustancia se ve estrictamente del desvalor de la acción, no se erige la verificación de un resultado alguno. Vayamos a ver, y justo yo me pongo a pensar si en estas investigaciones, porque todavía no hay muchos casos, se requiere una pericia psicológica de la víctima, ¿no? Bueno, eso es algo que se me acaba de ocurrir, que ver si realmente hay una afectación de orden emocional en el sujeto pasivo del delito. Si es que pasa si los imágenes de contenido sexual son colgadas en Internet. Concurso real de delitos con el tipo penal comprendido en el 154b, difusión de imágenes materiales o audiovisuales con contenido sexual.
la circunstancia de grabación contemplada en el segundo párrafo del articulado. El sentido de amenazar al autor con su víctima con la difusión de imágenes materiales que éste aparece o participa. El hecho de que el sujeto pasivo mujer haya consentido en su momento la grabación con su pareja no enerva la antijuricidad, pues habrá sentido su filmación, más no su difusión. Esto es si la defensa tiene, pero sí ella consintió grabarse. Sí, consintió grabarlo, pero no difundir las imágenes. ¿Son dos cosas distintas o no? Totalmente distintas, pues. Ella solo consintió, él consintió, ya pues puede ser que no sea realmente así, grabarse teniendo el acto sexual. A una persona le gustará hacerlo, cada quien en su libertad sexual que haga lo que le dé la gana. Pero otra cosa es que no haya consentido que se vaya a difundir esas imágenes de contenido sexual. Eso es algo distinto. El doctor debe ser plenamente consciente de estar amenazando a la víctima con un aspecto de su intimidad. La motivación de obtener ella una conducta o acto de connotación sexual, propósito ulterior, un elemento subjetivo de naturaleza trascendente, ajeno al dolo. Si es que no se configura este propósito ulterior, encaja en el 153b de la parte especial del Código Penal. Usted diferencia el dolo del elemento subjetivo de naturaleza trascendente, me imagino, ¿no? El dolo solamente es conciencia y voluntad de realización típica, saber que está teniendo una comunicación y dando un contenido amenazante a una persona. Si no hace este comportamiento de tener un contacto personal con ella, va a difundir estas imágenes. El error que puede haber tal vez sobre la edad de la víctima, vayamos a ver, de que piensa que tiene 16 o 17 y tiene menos de 14 años de edad. Un error de tipo. Para mí el error de tipo igual no deja impune la conducta, porque se puede finalmente amenazar tanto un menor de 14 o mayor de 14 años de edad. El problema con respecto a la edad de la víctima no está en el chantaje sexual, sino en el delito del acoso sexual del 176A. Entonces, ese grado de progresividad delictiva que estaba manejando con ustedes es importantísimo, porque acá vamos de lo menos a lo más. Child grooming sexual, acoso sexual, chantaje sexual y luego actos contra el pudor y violación sexual, ¿no? De menos o más. ¿Cuáles son más graves? Los dos últimos. Por eso nosotros estamos agrupando la criminalidad informática sexual a dos delitos. Al 170, disculpen, al 5, el 5A, dentro de la ley 30.096, y también, finalmente, con el 5A introducido por el decreto legislativo 1625, que como sostuvimos y cuando estamos dando esta miradita a este de acá, para mí, creo que varios de ustedes han coincidido en la idea, estas imágenes pueden ser reales o pueden ser deformados, elaborados o modificados, pero tienen que hacer alusión a una determinada persona. Acá estamos con las agravantes. ¿Cuáles son las agravantes? No se olviden que para que haya un agravante, primero que tenemos que verificar cualquiera de las modalidades agravantes. Primero que tenemos que verificar que se da el tipo base. Con el tipo base, finalmente luego manejamos los tipos agravados. Eso les queda claro a todos ustedes, estoy segurísimo de ello. Primer agravante, la amenaza a la víctima se refiere a la difusión de imágenes materiales o visuales o audios con contenido sexual en las que éste aparece o participa. Esto va a ser finalmente lo más común y corriente que va a aparecer dentro de esta criminalidad sexual informática. Cuando la víctima mantenga o haya mantenido una relación de pareja con el agente, son o hayan sido convivientes o cónyuges. O sea, esa relación de parentesco, esta relación de afinidad sentimental, etcétera, no solamente pues cónyuges, puede ser concubinos, también parejas, son o hayan sido convivientes o cónyuges. Es lo que le da una mayor gran relación de confianza, y obviamente la relación de confianza de haber grabado esa intimidad, acto de intimidad, para luego utilizarlos en este acto de amenaza o anuncio de difundir estas imágenes. La tercera agravante es cuando se trata de una víctima menor de 18 años de edad. En este caso creo que sí, el legislador ha definido la posibilidad que los menores de 18, por lo tanto también menores de 14, puedan ser sujetos pasivos del delito
del chantaje sexual informático. Pero vuelvo a reiterar, el vacío está con respecto a ¿cuál delito? Al 176A, el acoso sexual. El artículo 176B, disculpe, 166B. La pregunta es, ¿puede haber acoso sexual a través de medios informáticos? También puede haber, también puede haber. Yo creo que ahí se podría dar una reforma de lege ferenda en el sentido de incluir los medios informáticos, finalmente las redes sociales, para realizar el acoso sexual. Varias de las personas acá presentes dicen que sí puede realizarse el acoso sexual a través de medios informáticos. Y creo que también ahí podría incluirse, digo yo, una propuesta de ley ferenda, que el acoso sexual también pueda ser llevado a la ley 30.096. Con eso tendríamos una mejor familia delictiva. Child grooming sexual, chantaje sexual informático y acoso sexual informático. ¿Qué les parece la idea? ¿Están de acuerdo en ese grado de sistematización que tiene que haber en las conductas típicas? Como dije y lo vuelvo a reiterar ahora, lo que hace hincapié el legislador acá es el medio comicidio que utiliza la gente para vulnerar un bien jurídico que siempre estuvo tutelado en el Código Penal, la libertad o la integridad sexual, los medios informáticos, las redes sociales, las plataformas sociales. ¿Estamos de acuerdo con ello o no? ¿Cuál es la diferencia entre delitos informáticos y delitos cometidos por medios informáticos? Los delitos informáticos per se serían los artículos 1 y 2 o 3, creo, de la ley 30.096. El intrusismo, el daño y el sabotaje o la modificación de los datos que están en los sistemas informáticos. Esto es, los delitos informáticos duros, si se quiere decir, que únicamente estos afectan el bien jurídico de la sistematización y la integridad de los medios de las informaciones que están digitalizadas. Fíjese en el caso de toda la información, en el caso del banco Interbank, que habrían accedido estos hackers y habían finalmente con ello ingresado a una vasta información que es importante y a partir de la cual evidentemente se puede realizar algún tipo de transacciones financieras o bancarias que tengan finalmente una finalidad patrimonialista. Si el sujeto activo es menor de 14 y el sujeto pasivo mayor de 14, ¿qué pasaría? Los menores de 14, para que haya un sujeto infractor de la ley penal, la ley de responsabilidad penal juvenil requiere 14 para arriba. Los menores de 14, creo que hay una responsabilidad por parte de sus padres, no estoy muy seguro, hay una responsabilidad solamente civil, asistencial, protectora, tuitiva. Pues en el caso de los menores de 14 no hay ningún tipo de responsabilidad, porque los mayores de 14 para arriba también asumen responsabilidad, pero de una manera distinta a los adultos. Vuelvo a reiterar, los menores de 14 no los tienen, no los tienen. Y digo yo lo siguiente, tal vez algunos de ustedes o varios de ustedes pueden estar en desacuerdo con mi postura, que los mayores de 14 y los menores de 18 también cometen delitos. Les suelen a poner bienes jurídicos. Lo distinto es el proceso ante la justicia de familia y la naturaleza que casi puede ser parecida cuando hay el internamiento porque se les privan de su libertad. Para mí los menores infractores de 14 para arriba y de 18 para abajo también cometen delitos porque tienen la posibilidad de lesionar o poner en peligro bienes jurídicos tutelados por la ley penal. Cuestión distinta es el reproche de culpabilidad, donde analizamos los factores de inimputabilidad entre la diferencia entre el injusto y la culpabilidad. Podría considerarse delito de chantaje sexual si unos ladrones roban mi celular y hay fotos íntimas y luego chantajean con esas imágenes. Sí, siempre y cuando chantajean con esas imágenes para tener un contacto sexual con esta persona, estimado Jefferson. Tenemos que dar contenido a los elementos constitutivos del tipo. No solamente el objetivo, sino también el aspecto subjetivo. O sea, tiene que amenazar con difundirla, pero ¿con cuál es el propósito que anima a la gente en el chantaje sexual? Tener un contacto personal con esta persona. Fíjate, Janet, son posiciones, algunos van a seguir diciendo conflicto con la ley penal. Para mí sí cometen delitos, porque para mí el delito es una acción o omisión típica y penalmente antijurídica. Un menor infractor, un menor de 15, 16 podría también ejercer la legítima defensa.
Entonces, para mí el delito solamente es la acción o omisión típica y penalmente antijurídica. En la culpabilidad, un primer elemento se llama la imputabilidad. Vamos a analizar en este caso lo que es la minoría de edad, que es realmente una ficción jurídica en cuanto a hablar de su inimputabilidad, sobre su inimputabilidad. Es una cuestión a decir, lógicamente, ¿no? En los casos de los menores, mayores de 14 y menores de 18 años de edad, que estos menores infractores de la ley penal para mí sí cometen delitos. Vamos a una ejecutoria para ir cerrando unas ideas y que a partir de ello podamos ya abrir el debate, la discusión, porque de seguro hay varias personas de ustedes que quieren ya hacer acotaciones, que quieren generar una posición, una consulta, etcétera, dentro de los diversos eh, temas que hemos abordado con ustedes, ¿no? Déjenme un segundo, por favor. Tengo que ubicar esta jurisprudencia. Estamos hoy día 16 de noviembre de este 2024. Un segundo, por favor. Segundito. Vamos acá, ya, a colocarlo por acá. Yuri chantaje sexual, sí. Entonces acá bajamos, Yuri chantaje sexual. Vamos entonces ahora sí a compartir. Disculpen el espacio. ¿Qué fiscalía es competente para abocarse al reconocimiento del delito de chantaje y difusión? Me parece que la de que son ciberdelincuencia. Me parece que es ciberdelincuencia a través de las redes informáticas, ¿no? Me parece que es. Ahora la modificación de responsabilidad penal por N a los adolescentes de 16 o 17 años. Vamos a ver, todavía es una propuesta, todavía no se ha patentizado, todavía no se ha consagrado esta reforma. Yo estoy totalmente de desacuerdo, por si acaso, que se rebaje la imputabilidad a 16 y 17 años por motivos tanto políticos, criminales como dogmáticos. ¿Están viendo la ejecutoria? Es una sentencia en grado de apelación. ¿Ah? A esta persona se le condenó como autor del delito contra la libertad sexual, chantaje, previsto en el 176C. No se olviden algo muy importante. ¿Podemos aplicar el 5A a actos anteriores a su vigencia? ¿Podemos? ¿Podemos aplicar retroactivamente? Solamente podemos aplicar retroactivamente cuando son favorables al reo, al procesado, ¿no? Se reveló de audiencia de apelación, está el artículo 176C, reprime el que amenaza o intimida a una persona por cualquier medio, incluyendo el uso de las tecnologías, de la información o comunicación para obtener de ella una conducta o acto de connotación sexual. No se exige una cualidad o condición especial. Como se advierte el actor del sujeto, agente es accidentamente doloso, actúa con conocimiento y voluntad de hacer saber a la víctima que se dispone a publicar, denunciar o revelar un hecho o una conducta perjudicial para con ella o el propósito específico de determinarla a comprar su silencio a cambio de realización de un acto de connotación sexual. Ramiro Salinas Sicha. Los hechos materia de acusación se resumen que con fecha 23 de diciembre de 2019 ya estaba en el 2018. ¿A partir de cuándo tenemos el 176C? ¿A partir de cuándo se sancionó el 176C? Octubre del 2018, ¿no? Si los hechos datan de fecha anterior, ¿podemos aplicar el 176C? ¿Qué dicen? ¿Sí o no? No. Antes del octubre del 2018, no se puede. La retroactividad solamente es benigna y no maligna. Creo que ustedes lo tienen más claro que yo. La sentencia condenatoria apelada concluyó que los medios probatorios, disculpe, los hechos en materia de acusación resumen que con fecha 23 de diciembre a las 8 horas aproximadamente, en circunstancias que la menor de iniciales de 15 años, menor de edad, se encontraba en su domicilio, empezó a recibir mensajes a cuenta del Instagram de la cuenta tal, la cual pertenece a su ex enamorado, el imputado, amenazándola que si no retomaban la relación amorosa, iba a publicar las fotos donde está desnuda, insistiendo en verla y así llegar a un acuerdo y no publicar las fotografías, por lo que se le atribuye al acusado ser quien intimidó a la menor con publicar fotos íntimas si ella no retomaba la relación sentimental.
los medios probatorios. A todos en juicio oral se ha logrado acreditar la responsabilidad o envió mensajes al agraviado donde le decía que si no retomaban la relación, iban a publicar sus fotos desnuda que tenía guardada, respecto a las cuales este señaló que algunas fueron enviadas por su persona a través de medios digitales y otras se las había tomado cuando tenían intimidad. Se ha verificado la declaración incriminatoria de la gravedad, cumple con lo previsto en el acuerdo plenario, habla de la defensa del acusado, que el juez rector una incorrecta valoración de los medios de prueba, habla de la prueba documental, eh, luego garantizar la impenetrabilidad de la comunicación en cualquiera de sus entornos, el derecho a la secreto y la integridad de las comunicaciones. Cuestión totalmente distinta, hay que existir en la intervención en la comunicación de un tercero que no tiene autorización de ninguno de los interlocutores. Ello es así porque, repetimos, lo que constitucionalmente está vedado es la injerencia externa de la comunicación de un tercero que no tiene autorización. ¿Qué quiere decir con esto? Si una persona está enviando una información, una comunicación, una imagen A a B, ¿ya esta comunicación solamente es de A o pertenece a y B? Hay un acto de interrelación social. Ahora pertenece tanto a B como a A. Por lo tanto, hay una violación al secreto de las comunicaciones cuando la persona que recibió esta información la difunde, que la están amenazando. No hay prueba prohibida. Definitivamente no. Es un ámbito de interrelación, de interferencia social, donde la comunicación ya no solamente de uno y es de dos, y es del otro dos la propala y obviamente utiliza para una denuncia. Eso no es prueba prohibida de ninguna manera. No lo es. Es posible sostener que en base al dominio de la comunicación, que posee cada uno de los individuos, el registro para sí, el autorización para acceder a ella, cualquiera de estos, el conocimiento del contenido de la comunicación tampoco supone la violación del derecho constitucional que estamos hablando. En este sentido, puede concluirse razonablemente que lo que buscaba el imputado en los mensajes de textos enviados a la agraviada no era solamente retomar una relación sentimental, sino realizar actos de connotación sexual. ¿Cómo se llama este? Elemento subjetivo, naturaleza trascendente, ajeno al dolo. De otro lado, el imputado continuamente amenazó a la menor agraviada con publicar las fotos desnudas de ella si no accedía a salir una última vez con él con la finalidad de realizar actos de connotación sexual, como ocurrió en el pasado cuando eran enamorados. ¿Quieres ver tus fotos desnudas en una página? Si no respondes, lo subiré. Por supuesto, deberá confirmarse la sentencia condenatoria al haberse acreditado con prueba suficiente que el imputado amenazó a la agraviada con publicar sus fotos desnudas mediante el uso de las tecnologías de la información y la comunicación como el Internet para obtener de ella una conducta o actos de connotación sexual. Le pone respuesta solicitando la disminución de la pena por tener 19 años al momento de la comisión del hecho, pero la represión restringida como criterio reductor de pena está expresamente excluido cuando la gente haya incurrido en un delito contrario a la libertad sexual, lo que obviamente esto es discutible, la responsabilidad restringida del artículo 22, porque ya la Corte Suprema de Acuerdo Plenario ha señalado que esto afecta a dos principios constitucionales muy importantes, el principio de igualdad y de razonabilidad. Pero fíjese lo importante que se dice en la sentencia, al margen que esa discrepancia podemos tener con lo último que se dijo. El uso de los medios tecnológicos. Esta es la clave de la bóveda. El uso de los medios tecnológicos lo tenemos de manera concreta, específica, acá. Acá. Uso de las tecnologías de la información. También lo tenemos acá, en el chantaje sexual. ¿Mm? Uso de las medios tecnologías de la información. ¿También lo tenemos acá o no? También lo tenemos en el chantaje sexual. Uso de las tecnologías de la información. ¿Cómo se llama esto en derecho penal parte general? El medio empleado. Pero hemos llegado a conclusiones importantes, que acá entre el 5A y el 176C, a partir de hechos que se cometan, claro, a partir de agosto del 2024, porque la retroactividad no va a querer aplicar, porque el 5A tiene la misma pena. ¿Cuál va el que va a primar? ¿El 5A o el 176C? ¿Cuál prima? El 5A. ¿Qué hay ahí? Conflicto aparente de normas. ¿Cuál es el principio con el cual yo lo estoy resolviendo? El principio de especialidad. ¿Estamos en lo correcto? Ante ese conflicto aparente de normas. Entonces, estamos ante una criminalidad informática sexual que viene a incluir determinados comportamientos. Que una cosa es el disvalor de la acción, el medio empleado, el uso de los medios tecnológicos o la informática.
pero otro es el bien jurídico protegido. ¿Qué se protege en el child grooming sexual? En el 5, la integridad sexual. La integridad sexual. ¿Qué se protege en el 5A? Integridad sexual, intimidad sexual. ¿Qué se protege en el child grooming sexual? El 183B, la integridad sexual. ¿Qué se protege en el delito de chantaje sexual? 176C, la intimidad sexual, la integridad sexual. ¿Es propiamente un delito informático o es un delito que se comete a través de los medios informáticos? Es un delito, o delitos que forman parte de la criminalidad informática sexual, pero que se tutela un bien jurídico, libertad o integridad o intimidad sexual. Pero lo que ha hecho el legislador es sistematizarlas y agruparlos a través del disvalor de la acción, el medio empleado. El medio empleado acá son los medios informáticos. Muy bien, Ruth. Esto es todo lo que son las tecnologías de la información. Es el medio empleado que está utilizando para afectar un bien jurídico que de un principio del Código Penal fue objeto de tutela. Me refiero a la libertad, la integridad o la integridad sexual. Estamos ante una criminalidad que tiene que ver mucho con lo que es la seguridad de las tecnologías de la información. A través de personas que utilizan el anonimato, que se cubren en las redes sociales, en los medios informáticos, para tener contactos con otros y para ellos permitirles o solicitar acceder a imágenes de contenido sexual, child grooming sexual, para tener un contacto sexual con estas personas. Y así finalmente generar toda una red o todo un proceso que llega a lo más grave. Y lo más grave, evidentemente, es cuando ya tiene el acceso carnal sexual con sobre todo con menores. Y cuando ya tiene acceso carnal con un menor de 14, en ese caso ya estamos ante el 173. Me preguntan, si una persona adulta es grabada desnuda en contexto no sexual durante un baño de florecimiento, bueno, no hay un contenido sexual. Y luego la amenaza con difundir el video, paga una alta suma de dinero por el servicio prestado. ¿Sigue siendo difusión de imágenes o puede calificar hecho como delito particular, extorsión o chantaje? Es el 201, ¿no? Si había grabado, pero igual, pues, si está en baño de florecimiento, no, igual está desnuda esta persona. Igual está desnuda, ¿no? Porque para ser baño de florecimiento está desnuda, ¿no? La amenaza con difundir el video si no paga una alta suma de dinero por el servicio prestado. ¿Sigue siendo difusión de imágenes o puede calificarse el hecho como delito patrio? Para mí es un delito típico de chantaje puro, previsto en el artículo 201 de la parte especial del Código Penal, pues lo que se afecta es el patrimonio de las personas. Y si ya difunde las imágenes, también estaremos ante el 154B, si es que se llega a difundir las imágenes, porque ahí se requiere ya la realización de la conducta, de las diversas conductas que se describen en el artículo 154B de la parte especial del Código Penal. Entonces, estamos ante un mundo fastuoso, vertiginoso y muy ampuloso de la, de la tecnología de la información, del ciberespacio. Un ciberespacio donde concurren muchas personas para hacer cosas buenas. Casi todos nosotros acá estamos conectados por algo importante y algo útil y beneficioso para todos, que es la capacitación. Lo otro es la utilización de estos ciberespacios para afectar bienes jurídicos. Y ahí lo grave es cuando lo que se afecta son bienes jurídicos como la integridad sexual, la integridad y la libertad sexual o propiamente la intimidad sexual. Hemos agrupado esta sistematización de la violencia a los delitos sexuales informáticos, como es el grooming sexual, el chantaje sexual, podemos incluir también el acoso sexual, porque puede haber también acoso sexual a través de las tecnologías de la información. Dicho esto, siendo las 21:45, cedo el uso de la palabra porque seguramente muchos, y el mismo Reader, tal vez tenga cuestiones que decir dentro de, creo que, unos contenidos muy interesantes. Hemos cubierto o tratado de cubrir, espero que haya sido así, ustedes tendrán la palabra, todo lo que comprende esta criminalidad sexual informática y siempre actualizados, Reader, como tiene que ser conforme el artículo 5A del decreto legislativo 1625, antes la reforma con el decreto legislativo, creo, 1614,
y la reforma por el decreto legislativo 1591.